O sea que nos da seguridad. Es una palabra segura, porque no es una palabra ambigua, media rara, es una palabra definida. Díganle al justo que le irá bien. Reciba esta palabra. Yo no sé cuál es, qué cosas te preocupan, qué cosas tenés que hacer y no sabés cómo hacerlas, qué cosas son aquellas que sentís como que te están provocando hasta angustia, podría decir. Pero acá hay una palabra que rompe con eso, porque dice, decile al justo que le irá bien. Y cuando estamos diciendo esto, estamos diciendo, pase lo que pase en tu vida, vos que estás en la voluntad de Dios, no te preocupes porque a vos te va a ir bien. Nosotros los hijos de Dios no tenemos por qué correr con la suerte que corren los que no tienen a Cristo, con la suerte que corren los que están en el mundo, con la suerte de aquellos que niegan la palabra de Dios. No tenemos nada que ver con eso. Es por eso que yo siempre digo en cada momento que predicamos que estamos bajo un gobierno que no es el gobierno de este mundo. ¿Bajo qué gobierno estamos? Bajo el gobierno de Dios. Jesús lo dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces estamos bajo esa influencia. Por eso esa palabra es para aquellos que están bajo esa influencia, bajo la influencia de Dios. Para aquellos que se mueven en la voluntad de Dios, está esta palabra que dice, díganle al justo que le irá bien. Y es más, si se está esforzando, dice, y que comerá del fruto de sus manos. Esto quiere decir, de su trabajo, de su esfuerzo, va a recibir abundancia. Esta palabra es una afirmación de parte de Dios sobre nuestra vida. Cuando dice digan, está diciendo digan mi palabra, dice el Señor. O sea, no cualquier cosa, sino lo que Él dice, repitámoslo, porque usted sabe cuando usted declara la palabra de Dios, usted está haciendo que las cosas se enderecen. Hay caminos torcidos, pero Dios los puede enderezar. Hay lugares oscuros, pero Dios pone su luz y la luz de Dios echa fuera toda tiniebla. Hay incertidumbre, muchas cosas, muchas veces no se sabe qué hacer, pero la palabra de Dios nos da seguridad. Y esta es una palabra segura. Díganle al justo que le va a ir bien. Y esto tenemos que compartirlo. Y tenemos que entenderlo y vivirlo. Tenemos que asumir la palabra de Dios, porque lo que pasa es que muchas veces nos derrotamos porque no asumimos la palabra de Dios, no decimos me pertenece, es mía, me la agarro, me la llevo puesta. Pero esa palabra es para mí. Usted no está siendo egoísta al decir eso, al pensar eso, porque esta palabra realmente es para cada uno de nosotros. Pero puede hacer un efecto solamente en aquellos que se adueñan de esa palabra. Dice que Dios envía su palabra. Ahora la envía hacia nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es abrazarla. Decir, esto dijo el Señor. Esto dijo Jesús. Esto dijo Dios. Y esto es lo que a mí me va a mover, me va a movilizar. Me va a llevar a aquello que espero, que sueño, que deseo. Me va a librar de lo que me preocupa. Porque el Señor, ¿qué me dice? Que me va a ir bien. ¿Cuántos reciben esto? Me va a ir bien. Y decirle al que está con vos, te va a ir bien. Pero no porque vos lo estás diciendo, sino porque Dios lo dice. En su palabra dice claramente, al justo le irá bien. Y fíjense una cosa, que no está diciendo, tanto Judá como Israel eran su pueblo. Sin embargo, era tal el desorden, tal el desastre, muchos se habían alejado de la voluntad de Dios, estaban haciendo cualquier cosa, que Él arrojó una palabra de juicio sobre todos ellos, porque había pecado, idolatría, inmoralidad. La palabra está, léalo si quiere después. Estaba pasando cualquier cosa, y eso indignó al Señor, porque era su pueblo. Pero sin embargo dijo, aquellos que están en mi voluntad, no tengan miedo, porque les va a ir bien. Los pocos,
Acá se nota que no eran muchos, sino a algunos pocos. Les dijo, a ustedes les va a ir bien. Por eso es que es importante no solamente decir la palabra de Dios, sino repetirnosla hasta que nos quede grabada en el corazón, a fuego. ¿Viste cómo se graban los anillos? Yo en mi alianza tengo grabado el nombre de mi esposa. No hay quien lo pueda borrar, porque está grabado. Así se grabe la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces tenemos que repetirla hasta que se nos haga algo, que se nos haga habitual, que se nos haga costumbre. La palabra, esa palabra es para mí. Que Dios la grabó en mi corazón. Tenemos que proclamarla. Tenemos que declararla sin vergüenza ninguna. A mí no me importa lo que digan porque Dios me dijo que a mí me iba a ir bien. Así mismo lo vean en los noticieros, en la calle, la gente. No me importa nada. A mí lo que me importa es lo que Dios tiene para mí. La gran noticia que Dios tiene, la mejor noticia que Dios tiene para mí es que a mí me va a ir bien. Pero lo tenemos que declarar, porque sabe una cosa, si usted no declara la palabra de Dios, si usted solamente la retiene y nada más, esa palabra no va a producir el efecto que tiene que producir. Esta palabra es una declaración. Díganle al justo que le irá bien. Y mi misión como pastor en la iglesia es declarar esta palabra para la iglesia, para mí, para mi familia, para todo lo que nos pertenece. Esta palabra tiene que tener un peso. Y ese peso tiene que aplastar las obras del diablo. Amén. Dígale al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Amén. Eso es nuestro, nos pertenece. Pero dice al justo, no a cualquiera. La calidad de justicia tiene que ver con integridad, con perfección, con rectitud. Me acuerdo de aquella palabra que Dios dijo de Job: mirad, mi siervo Job, temeroso de Dios, apartado del mal, recto. Eso es ser justo. Integridad, perfección, rectitud. Ahora, ¿quién nos da esa calidad de justos? Porque nosotros no somos justos por nosotros mismos. Fuimos justificados por la sangre de Cristo. Por eso es que sabemos que esta palabra nos pertenece. Justo es aquel que fue bañado por la sangre de Jesús. Nosotros fuimos hechos justos por Jesús. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos, ¿qué cosa? Justos. Entonces nosotros, por Jesús, hemos sido constituidos justos. ¿Somos perfectos? ¿Somos totalmente íntegros? ¿Somos totalmente rectos? Tal vez no, hermanos, pero esa calidad nos la da Jesús, que Él sí es justo, perfecto y recto. Y Él está en nosotros. También somos santos por la santidad de Cristo. Fíjate cómo lo escribía Pablo a los romanos, a los efesios. Le decía: a los santos que están en tal iglesia. Porque él sabía conscientemente de que aquellos que están en la voluntad de Dios, aquellos que están cubiertos por la sangre de Cristo, son santos. Cuando vos te declarás en santidad y en justicia, no estás haciendo otra cosa que confirmar la voluntad de Dios sobre tu vida. Jesús, hay una orden de Dios que dice: sed santo como yo soy santo.
Entonces quiere decir que la santidad no está para los que se murieron, como lo tienen algunos lugares, algunas iglesias que veneran a los que se murieron como santos. No hay que estar muerto para ser santo. Hay que ser santo en vida. Santidad. Justicia. Son atributos de Cristo que está en nosotros. ¿Cuántos creen que Cristo está dentro de cada uno de ustedes? Amén. Entonces en nosotros hay santidad y hay justicia. Eso se mueve en nuestra vida. Pero también hay poder de Dios. Y aquí hay una palabra que nos asegura que nos irá bien. A pesar de las luchas, a pesar de los problemas, nos irá bien. Así que podemos orar específicamente y vamos a recibir lo que nuestra oración declara. Y Santiago dice, en Santiago 5:16, que también lo dice Habacuc, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces oremos con precisión, declarando que Dios va a hacer la obra en nuestra vida y vamos a tener la certeza de que nos va a ir bien. Porque una vez que oraste, yo no sé si te pasa, pero cuando a mí me pasa, cuando yo oro, después siento como que las cosas se encaminan. Como que la cosa se pone normal. Como que me desligo de las cargas. Entonces siento que me va a ir bien. A pesar de que hayan problemas, van a haber problemas. Los tengo, ¿los tenés? Los tenemos. Pero de todas maneras, la palabra dice que sobre todas esas cosas nos va a ir bien. Y yo me agarro mucho de esto, porque muchas veces tenemos más facilidad para esperar lo malo que lo bueno, y tenemos que sacarnos eso de la cabeza. No digo que no tengamos en cuenta y no veamos las cosas cuando están mal. Tenemos que tener eso, porque si vos no ves las cosas como están mal, o cuando están mal, ¿por qué vas a orar? Todo lo que está bien y lo que viene de bendición, la oración tiene que ser de agradecimiento a Dios. Pero cuando hay algo que funciona mal, tenemos que orar sobre eso para que Dios intervenga y rompa todo aquello que está mal en nuestra vida. Porque hay caminos que tienen que ser enderezados en nosotros. Y únicamente el Señor lo puede hacer. Y tenemos que encarar con oración y con fe aquello que sabemos que estamos haciendo mal. Y la palabra dice que sobre lo que oramos, que nos preocupa, nos agobia, dice, díganle al justo que le va a ir bien. Esta palabra también, hermanos, nos tiene que transmitir tranquilidad. Una vez que oraste, quédate tranquila, quédate tranquilo. Ya está, lo hiciste, se lo entregaste al Señor. Ahora, si oraste y quedaste peor que antes de orar, quiere decir que no le entregaste nada al Señor, sino que lo seguís reteniendo. Y es malo retener las cosas malas. Es malo retener las preocupaciones. Es malo retener las penas. Es malo retener los disgustos. Es malo retener el enojo. Porque ¿sabés qué pasa? Esas emociones nos enferman. En algunos casos matan. Por eso es tan importante lo que Jesús dijo. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, porque yo les haré descansar. Fíjate qué cosa. No dice yo les voy a sacar eso, les voy a sacar lo otro, los voy a sanar. Dice les voy a dar descanso. Porque Jesús sabía que lo que más le falta a la gente es la paz. El descanso. El descanso en el de decir, bueno, ya está en manos de Él esto, listo. Yo sé que algo bueno va a pasar. Mientras tanto voy a seguir trabajando en todo esto que es mi vida para ir haciendo las cosas bien. Y eso tiene que ver con esta frase que dice, porque comerá de los frutos de sus manos. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que hagamos nos va a salir bien. Que todo lo que hagamos va a prosperar. Que no va a quedar tirado ahí. Pero tenemos que obrar con fe, hermanos, creyendo que Dios lo hará. El Señor nos enseña a conocernos a nosotros mismos. Porque es un tema, hermano, mire, cuando uno
uno dice, pero no, si yo sé cómo soy. No sabemos cómo somos. En realidad no nos conocemos en profundidad. Porque si nos conociéramos en profundidad, también sabríamos el potencial que hay en nosotros para alcanzar aquellas cosas que a veces ni alcanzamos, ni pensamos que podemos alcanzar, pero que Dios sí sabe que podemos. Porque Dios sí conoce tu potencial y mi potencial. Dios sí sabe las capacidades que hay en nosotros y todo lo que podemos alcanzar. Por eso te digo también otra palabra. Primeramente te dije que nadie va a poder torcer la voluntad de Dios sobre tu vida. Y la segunda, ¿sabes cuál es? Que Él conoce tu potencial. Así que todo lo que te propongas lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Porque esta palabra dice, digan al justo que le irá bien. Todo lo que te propongas, que sea bueno, que esté en la voluntad de Dios, lo vas a alcanzar. Pero yo ya soy grande, no importa la edad que tengas. Lo que importa es lo que creas. A Dios no le importa tu edad, no le interesa tu edad. Realmente te lo digo, hermana y hermano, en el nombre de Jesús. Algunos creen que ya son demasiado grandes para algunas. No, de ninguna manera. En Cristo todo es posible, a pesar de la edad que tengamos. Moisés era un hombre grande cuando encaró la liberación de Israel. 80 años. Y el Señor lo usó. Al Señor no le importó la edad. Lo que le importaba era que el corazón de ese hombre. Jeremías, cuando el Señor lo llama al servicio, se sentía un nene. Soy demasiado joven, soy niño. Y el Señor no le importó eso. Al Señor le importó usar la vida de ese joven porque tenía un corazón dispuesto para Dios. El Señor no mira lo que miramos nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado. La mirada tuya y los pensamientos tuyos no son los de Dios. Entonces vos tenés que decirle, Señor, dame tu visión. Quiero saber mi potencial. Señor, yo quiero alcanzar estas cosas todavía ahora, a la edad que tengo las quiero alcanzar. Y sé que vos has puesto un potencial en mí para alcanzarlas, porque para vos no hay límites. Para Él no hay límites. Pero Él pone ese espíritu de poder en nosotros. Porque dice la palabra que Él nos ha dado espíritu de poder, ¿o no? ¿No lo dice la palabra eso? Espíritu de poder. Entonces, ¿qué pasa? Él me dio espíritu de poder y yo digo, no puedo. Estamos en un problema ahí. La verdad es lo que Dios dice. Y es lo que tenemos que ejecutar, la palabra de Dios. Amén. Porque cuando vos descubrís el potencial que hay en vos, nadie te puede parar, hermana, hermano, nadie puede pararte, nadie. Van a haber muchos que te quieran desanimar, van a haber muchos que por envidia no quieran que avance, va a haber todo eso, pero ¿sabes qué pasa? Nadie te va a poder parar, vas a ser una locomotora, nadie te va a parar. Un tanque, nadie te va a parar, porque estás bajo la poderosa mano de Dios. Yo estaba leyendo el otro día una declaración, no tiene nada que ver porque no era ni un cristiano el que lo dijo, pero me interesó mucho lo que dijo. Este hombre es un multimillonario, es un magnate, dijo algo que a mí la verdad, hermanos, dije, qué tremendo, porque sin conocer a Dios, dijo algo que es fundamental en la vida de las personas. Yo me empecé a fortalecer cuando me di cuenta que era débil. Claro que sí. Y este hombre, al descubrir esa debilidad que él tenía, trabajó en esa debilidad a un punto tal que se fue fortaleciendo como persona, fue creciendo, y después terminó siendo una persona de éxito que tiene empresas en Estados Unidos, acá y todo argentino es. Y yo dije, acá está, y eso es lo que muchos no nos damos cuenta. Que cuando conocemos nuestras debilidades, entonces podemos trabajar sobre ellas para fortalecernos. Ahora, la palabra de Dios es clara, dice, diga al débil, ¿qué cosa? Fuerte soy. Mirá, acá en este mundo nadie descubrió la pólvora, la Biblia ya lo había escrito.
Ya estaba escrito hace 3000 años esto. Diga al débil, fuerte soy. Dios le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, aunque nos reconozcamos débiles, el fuerte está con nosotros. Como dice ese antiguo corito, el poderoso vive en mí. Amén. ¿Cuántos pueden decir esto? Dígalo. El poderoso vive en mí, porque está diciendo la verdad. Usted no está divagando, esto no es una fantasía, esto es una realidad. Si los del mundo dicen cosas como esta, ¿cómo nosotros los cristianos no vamos a ser capaces de entender estas verdades fundamentales? Porque aquel que reconoce su debilidad sabe también cómo hacer para fortalecerse. Como este hombre decía, si no hay debilidad, no hay fuerza. Porque yo soy fuerte, ¿de qué me voy a fortalecer? Pero si me reconozco débil, sé que tengo que fortalecerme. ¿Para qué? Para alcanzar las cosas que espero alcanzar. Para alcanzar los sueños, para alcanzar mis anhelos, para alcanzar lo que sea. En otras palabras, la fe. La fe es la fuerza de Dios en nuestra vida, hermano. Y la tenemos que practicar. El músculo de la fe se tiene que fortalecer. ¿Ustedes vieron lo que hacen gimnasia? Entrenan. ¿Por qué? Porque así van adquiriendo fuerza física. Y nosotros tenemos que también entrenar para desarrollar espiritualmente. ¿De qué manera? En la oración, en la congregación, en la fe. Entonces nuestra fe se va fortaleciendo, vamos creciendo, nos vamos afirmando, nos vamos calmando. Y empezamos a ver las cosas como las tenemos que ver. Pero hay verdades simples que no por simples las entiende cualquiera. Solamente el Señor sabe cuál es mi debilidad. ¿En qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo que decirle a Él? Él lo va a tomar y esa debilidad mía la va a transformar en poder. Y voy a crecer, y voy a avanzar, y se van a cumplir mis sueños. No importa la edad que tenga. Entonces la palabra dice que nos va a ir bien. Dice que estemos tranquilos. Nos estimula. Porque una palabra de ánimo te estimula, ¿viste? Cuando alguien te dice, che, qué bien que hiciste esto, te felicito. ¿No te gusta? ¿Te gusta o no? Mirá cuando Dios te lo está diciendo. Vas bien, vas por el buen camino, seguí adelante. Y vas a ver cómo las cosas van a marchar bien. Porque comerá, dice. O sea que nos da seguridad en la provisión que viene de él, del fruto de sus manos. No va a haber necesidad. Vamos a tener las fuerzas para lograr aquello que esperamos y también nos va a dar la capacidad de disfrutar de la vida que Dios nos da. Porque hay que tener capacidad para disfrutar también. Hay gente que tiene todo y no disfruta de nada. Hay gente que tiene todo, vos lo ves que tienen todo y se ven como infelices. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Lo importante no es todo lo que tengas, sino a quién tengas dentro tuyo. Ese es el que te va a dar la capacidad de disfrutar de todo lo bueno que hay en tu vida y que Dios te dio. Muchos dicen, hay que mirar el medio vaso lleno, no el medio vaso vacío. Bueno, ahí está el tema. Tenemos que ver lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios nos ha dado. Agradecerle por lo que tenemos, porque ¿sabés qué? El secreto de la multiplicación en nuestra vida está en el agradecimiento. En decirle, Señor, gracias por esto que me diste, sé que vendrá más. No te hablo solamente de lo material, te hablo de lo espiritual, te hablo de muchas cosas.
Gracias por lo que me diste, gracias por las fuerzas, gracias por la salud, gracias porque estoy en condiciones aún de seguir adelante, gracias. Gracias por la fe, gracias por tu presencia. Y eso va a acrecentar todo lo demás. Acordate estas palabras de Jesús. Bien, buen siervo y fiel, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lo mucho viene de Dios. Todo lo que Dios nos puede dar, ni nos imaginamos. Pero nos puede dar mucho, porque Él dice, en lo mucho te pondré. No sé qué es lo que te falta, pero de eso que te falta, Dios te va a dar mucho más. Pero agradecerle por lo que ya tenés. Tanto en lo material como en lo espiritual. Porque también tenemos bienes espirituales nuevos que Dios puso en nosotros. Y muchas veces no le damos importancia. Pero son cosas que necesitamos para vivir cada día. Gracias por la fe, Señor. Gracias porque puedo, Señor, orar por lo menos cuando estoy mal. Gracias por tu presencia en mi vida. Gracias. Gracias por aquellas cosas que pude superar. Mirá para atrás, no para agarrarte al pasado, sino para darle gracias por todo lo que alcanzaste, no por lo que no pudiste. Porque lo que no pudiste lo vas a alcanzar. Porque el Señor dice, díganle al justo que le irá bien. Es una buena noticia para hoy, ¿o no? Es una buena noticia para empezar la semana, ¿no? Te va a ir bien. Te va a ir bien. Porque lo dice Dios, no lo digo yo. Yo no vendo fruta. Si no lo dice la palabra, no lo digo. Pero acá la palabra respalda lo que estoy diciendo. Díganle al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¿Esto qué quiere decir? Que se esfuerce, porque su esfuerzo le va a ir bien. En lo que haga le va a ir bien. Pero tenemos que hacer, tenemos que esforzarnos. Entonces Dios nos da esta palabra para que no tengamos dudas. Para que sepamos que nuestros esfuerzos espirituales, que puede ser la oración, la congregación, la fe, el ayuno, van a tener buen fruto. Ese es el trabajo nuestro. Es un trabajo de siembra. Comerá del fruto de sus manos. Esto habla de una siembra. Amén. El agricultor, para poder ver el fruto de sus manos, primero tiene que sembrar una semilla. Entonces sembramos nuestra semilla de fe, nuestra semilla de oración, nuestra semilla de congregación, nuestra semilla de lectura de la palabra. Sembramos, sembramos, sembramos. ¿Para qué? Para tener buen fruto. Y la palabra dice que de ese fruto comeremos. Y la palabra dice que por eso nos va a ir bien. Y yo creo en esto. ¿Cuántos creen en esto? Entonces vamos a ponerlo por obra, vamos a hacerlo. No nos quedemos quietos. Lo mismo tu trabajo en el mundo físico, tu trabajo también va a ser recompensado, tu actividad va a ser recompensada por Dios. Te lo aseguro. Pero tenés que sembrar, porque sin siembra no hay cosecha. No sé si vos has visto alguna vez a algún agricultor que no sembró y recibió algo. No hay nada. Si no siembro, no cosecho. Pero dice que si siembro, voy a recibir abundantemente. En estos tiempos complicados y difíciles, que no te niego que lo son, el Señor lo que quiere es que estés confiado en su palabra y tranquilo. Es una palabra que hoy nos tiene que traer tranquilidad. Si hiciste lo mejor para Dios, si sembraste lo mejor, espera lo mejor. Es así. Si diste lo mejor para el Señor, espera lo mejor. No importa cuándo va a ser, Él lo sabe. Porque cuando vos sembrás una semilla, la semilla en el momento no germina y eso es una planta. Hay un tiempito. En ese tiempito, mientras tanto, el agricultor va esperando, va trabajando la tierra, la va acomodando, la va protegiendo.
y después empieza a aparecer la planta, y después viene el fruto, y después viene el disfrutar de esa cosecha. Y eso tiene Dios para nosotros en nuestra vida. Si hiciste lo mejor para el Señor, esperá lo mejor. El Señor, mientras tanto, quiere que te mantengas firme. Él, mientras tanto, quiere que perseveres, que insistas y que confíes. Que Dios te bendiga con esta palabra. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor.